Este es un podcast de Editorial Adverbio. Hola, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y a qué hora escuchen este podcast. Mi nombre es Edwin Enrique Soria y este es el podcast Instrucciones para un cuento. Esta iniciativa nace con la idea de compartir dos de mis mayores aficiones, los cuentos cortos y platicar para aprender. Además, compartir con la gente a la que aprecio y admiro. Hoy nos acompaña Neri Herrera, sanarecteco, que creció entre naturaleza, veredas angostas y cultura cementera. Estudió en el Colegio Enrique Novela, en el Centro Cultural Cerrito de Fuego y por último en el Adolfo B. Hall de Oriente. Emigró al norte del continente a los 20 años, lee, escribe, así como respira. Buenas noches, Neri. ¿Todo bien? Mucho gusto, Edwin. Un gusto enorme saludarte. Sé que nos la vamos a pasar bien aquí y ojalá que los oyentes tengan la misma oportunidad que nosotros. Pues la idea es esa, platicar un poquito de literatura y al final lo más fácil que pensé yo que podría suceder y es alrededor de los cuentos cortos. Cuando hablamos del cuento a tratar, salió El Memorioso de Borges y El Corazón delator de Edgar Allan Poe. Y me decanté por Poe por la extensión del relato. Podría haber gente que se nos desespere un poco en cuanto a la extensión de Borges, del Memorioso. No deja de ser un buen relato. Y además este relato, confieso que también fue una inspiración para uno de mis relatos. La pregunta de cajón es, ¿por qué Poe? ¿Por qué el relato? ¿O por qué el mismo Poe en determinado momento? Creo que cuando alguien se inmerge en el mundo de Edgar Allan Poe, se está sumergiendo en temas de terror en el ser humano. Creo que Poe tenía la sensación de que en el exceso está uno de los temas más oscuros del ser humano. Y el cuento que vamos a tratar hoy se trata de precisamente lo que llevó a una persona a cometer un asesinato, que fue la obsesión del mismo hombre por un objetivo que él tenía, que lo llevó a cometer algo que fríamente calculado era imposible llevarlo a cabo. Entonces, dejándose guiar por sus instintos y por sus pasiones, básicamente, pues cometió lo que en el cuento vamos a tratar. Sí, Poe trata mucho acerca de ese tipo de situaciones inherentes al ser humano, que son los sentimientos y las motivaciones que pueden estar ulteriores y que nos pueden llevar a hacer cosas que quizás no fueran normales. Este podcast, el nombre del podcast, nace una manera de tributo a los relatos de Cortázar, que personalmente creo que son magníficos. Y en base a esto sale el nombre de Instrucciones. Sí. ¿Crees vos que existe alguna instrucción para leer a Poe o para este relato en especial? Bueno, yo no quisiera ser el antagonista del título de tu podcast, pero creo que cuando la literatura está sujeta a instrucciones, a pasos a seguir en la literatura, se hace más fácil escribir. El mismo Borges lo decía, pero no sé si el tema a tratar se haga más profundo o se haga más relevante cuando existen instrucciones. Creo que lo verdaderamente heroico cuando uno está trayendo lo metafísico a la escritura o a la pintura es la creatividad, la libertad que el artista mismo siente cuando está empleando todo eso que él siente, que él imagina, y cuando está creando eso fuera de toda cárcel, digámoslo así, de instrucciones. Eso lo lleva a expresar de una manera más amplia, más extensa, los temas que él quiere tratar. Y con Poe, precisamente te lo acabo de decir, que él se dejó llevar por eso. Él sabía que en el exceso estaban los errores humanos y fue así que, a mi parecer, él llegó a escribir de una manera tan sobria y tan lúcida sobre un tema tan controversial como lo es el terror en el ser humano. Sin embargo, al final
sin querer ser antagonista, como decías, pero es una serie de instrucciones, el hecho de dejar las instrucciones fuera. Claro. Al final, todo necesita una guía y todo puede que la guía sea el no tener ciertas reglas. Las reglas pueden ser no tener Sí. reglas, como dice la... Eh, ¿Qué te parece si empezamos entonces a entrar dentro del universo de Poe y nos lees el relato? Excelente, un placer. El corazón del ator, Edgar Allan Poe. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Oí incluso algunas cosas del infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen, y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró por la cabeza la primera vez. Una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, y tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que solo era su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba 1 hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Iba abriendo la linterna, la iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12. Siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino ese ojo. Por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se movía con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama como si sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba negro. El viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente, suavemente.
Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: «¿Quién está ahí?». Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante 1 hora entera no moví ni un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía muy bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no es más que el viento de la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez. Había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima. La fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era lo que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni verla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz semejante al hilo de la araña brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella terrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Incluso entonces me contuve y seguí callado, apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Lo soy. Ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. El latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar, y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir. El viejo había muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido.
El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos, piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el del viejo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Cuando hube terminado mi tarea eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí. Pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran. Y a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba con animación. Al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo cada vez más intenso. Seguía resonando y era cada vez más fuerte. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iba? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuadamente. Oh Dios, ¿qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré. Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto, y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? Santo Dios. Claro que oían y que sospechaban. Sabían y se estaban burlando de mi horror. Así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces otra vez. Escuchen. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte.
Basta ya de fingir, malvados. Aullé. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, donde está latiendo su horrible corazón. Muy bien, muy bien. Gracias. He de confesar que no me había pasado en las otras ocasiones en que había hecho esto, pero la traducción que tenés dista mucho de la que tengo y me gusta más la que conseguiste. ¿De dónde conseguiste la traducción? Justamente es la traducción que hizo Julio Cortázar en aquellos años que él hacía traducciones en España. Y a pesar de que me salté algunas palabras que están en castellano de España, pienso yo también que la traducción es muy eficaz, que creo que contempla muy bien lo que Poe quería transmitir en el inglés, que es el idioma original, que fue muy bien traducido por Julio. Sí, si algo hemos de reconocerle a Cortázar es ese trabajo que hizo con las traducciones Okay. y pues hoy lo viví en carne propia porque la traducción que yo tengo dista mucho de la capacidad de transmitir al final el espíritu original del Así cuento. es. Me, me llega mucho, me llega mucho. Soy muy quisquilloso y obsesionado y en determinado momento el terror y el misterio están de la mano con eso y ha sido una de las líneas literarias que he tratado de explorar y al final es mucho de lo que el cuento corto Sí. tiene. ¿Qué te provoca la lectura del relato en esa línea, en la línea del terror, en la línea del misterio? Porque al final Poe es, para mí, el padre y maestro de la narrativa del terror. Sí, creo que observando un poco la biografía de Edgar Allan Poe, me pude dar cuenta de que a él su vida desde el principio fue un poco difícil. La situación económica que él vivió cuando él empezó a escribir lo llevó a ser uno de los pioneros del cuento, del relato corto. Fue tanta la necesidad que él tenía de expresar sus sentimientos y también de seguir subsistiendo cuando hablamos de lo palpable que es la vida real, lo llevaron a expresar de una manera tan profunda y tan eficaz toda esa creatividad que él tenía en la mente, simplificada y no tan extensa, que precisamente en este cuento es donde podemos encontrar cómo él se deja llevar por toda esa pasión que él tenía por escribir y todo ese misterio que él observaba en el ser humano. Es una genialidad el corazón del autor, que incluso llevó a artistas como Cerati, por ejemplo, a hacer canciones increíbles como Corazón del Autor de Gustavo. Sí, la vida de Poe estuvo marcada por la tragedia desde el inicio, sus padres, después que el padrastro no muy lo topaba, pero al final, sin ese combustible, creo que no hubiera escrito lo que Lo escribió. desheredó, imagínate. Lo desheredó. Sí. Siguiendo con la parte de lo quisquilloso y obsesionado, y quizás obsesivo que puedo Sí. ser, me llama mucho la atención al final, en este cuento, la obsesión también de nuestro protagonista y esa obsesión que lo lleva a sacar de sus límites o tal vez quizás con la información que tenemos de las series de criminología que están tan de moda últimamente, podríamos decir que quizás eso estaba latiendo dentro de su ser hace mucho y el disparador fue el ojo, que al final el ojo es una fijación o es un elemento que se usa como excusa para todo lo demás. Pero, ¿vos crees que es necesario o al final replanteo, ¿vos crees que una obsesión podría llevar a un asesinato, a un acto de este tipo? Yo lo que pienso es que el ser humano tiene dos virtudes, las pasiones y los vicios.
Esto está fundamentado en una base filosófica que puede ser muy extensa para hablarlo en este podcast, pero yo definiría que la virtud de esas dos cosas es el gozar en esta vida que no es mala, no es fea, pero sí es muy desafiante. Cuando estos vicios y estas pasiones las llevamos más allá de los límites propios, cuando vamos en contra del prójimo, cuando vamos en contra de nosotros mismos, es ahí cuando esto se convierte en el exceso del que te estaba hablando. Entonces, de repente, el protagonista de esta historia tenía la capacidad de poder observar detalles que otra gente no lo veía. Yo pienso, imagino cuando me estoy metiendo en el cuento que este viejo debía conocer a más gente, debía hablar con sus vecinos, pero nadie notaba el ojo del que él mismo estaba hablando. Y solo él era capaz de observar este ojo. Entonces era tanta su capacidad de observar detalles que se dejó llevar en un trance tan profundo que lo llevó a que este mismo trance lo desesperara y quería librarse de él, y la única forma de librarse de él era cometiendo el asesinato. Por eso digo que fríamente y sin estas pasiones sería imposible cometer actos que uno fríamente sería imposible llevarlos a cabo. Al final la obsesión está muy ligada al miedo, eso creo yo. Y parte de la obsesión es también el sufrir de ella misma, y el sufrir de una obsesión también te lleva al miedo y a la desesperación. Y también me gusta mucho la figura literaria de comparar el ojo con el de un buitre, quizás porque Guatemala no sea muy conocido, pero tenemos al sopilote como para jalarlo de un imaginario de ese tipo. Sin embargo, si no estoy mal, el ojo del buitre creo que es más claro, no recuerdo ahorita. Eh, ¿Crees que existe algún tipo de significado el ojo de buitre? ¿O sugiere algún secreto inconfesable o la eterna supervisión que él supuestamente sentía de la persona a la que asesinó? ¿O el hecho de estar sintiéndose observado por la situación interna que estaba latente y que este detonante fue el que al final, como dice la misma palabra, lo detonó y lo llevó a esos actos? ¿Qué crees que significa? Yo recuerdo que una vez Borges, me gusta mucho Borges, por eso hablo mucho de él. Borges en una entrevista dijo que se había reunido con Kipling una tarde a hablar de metáforas, de la metáfora. Uno se supone que la metáfora se puede definir en 2, 3 líneas, pero la metáfora los llevó a platicar a ellos por 12 horas seguidas, cuando ellos empezaron a hablar a las 4 de la tarde de la metáfora y terminaron a las 3 de la mañana y el tiempo no se sintió. Entonces, cuando hablamos de este ojo, es una metáfora tan exquisita, tan extensa, que la podríamos ver desde un montón de perspectivas. Si querés hablar de que él se sentía observado, lo podemos sentir y lo podemos representar con el tiempo que estamos viviendo ahora, la digitalización de este mundo que no conoce otra cosa que esté fuera de lo digital. Esa sensación de que estás siendo observado todo el tiempo, la sensación de que si no estás al día en la tecnología, estás fuera del mundo. Y yo pienso que el cuento da para cualquier cosa, da para cualquier ambiente, para cualquier ámbito, para cualquier época. Y como este podcast está siendo publicado en estos tiempos de digitalización de la que te hablo, creo que lo podíamos ver desde ese punto de vista. Yo en lo personal creo que si yo tuviera la oportunidad de asesinar a lo digital, haría exactamente lo mismo, porque a pesar de que nos ha otorgado muchas facilidades, creo que nos hemos olvidado del humano y hemos entregado responsabilidades que siempre nos correspondían a nosotros, que nunca debimos otorgarlas a algo que no siente, que no piensa, que solo está programado, que no fue dado a luz, sino solo fue diseñado por el mismo hombre para alcanzar la perfección. Sí, y esperemos que las reglas
de los robots eh, se mantengan a futuro, ¿verdad? Ya en algún momento hablaremos de Isaac Asimov y otras cosas. Pero bueno, iba a hablar o te iba a preguntar acerca de que si Poe, por haber sido huérfano y criado por una familia adoptiva, Sí. Debe haber influido en él, pero yo creo que ya lo tocamos. Sin embargo, no sé si quisieras ahondar en eso. Em, este, yo escuché alguna vez que a Charly García, un músico que me gusta mucho, es muy versátil, le preguntaron si necesito sufrir para componer melodías que a mí en situaciones difíciles de mi vida me hizo reventar el alma. Me transmitía demasiado lo que él compuso. Y le preguntaron, Charly, ¿vos necesitaste sufrir para poder componer eso tan lindo, eso tan apegado a lo que nosotros pasamos en la vida diaria? Y él dijo que no, que simplemente se le vino a la cabeza, arregló 6, 7, 8 acordes y lanzó la canción, era algo que venía a la mente. Entonces creo que del artista solo podemos destacar su obra, y todo lo que suceda en su vida creo que solo es un complemento o un sazón que le da al talento que ya por naturaleza trae el artista, y aunque no fue indispensable sufrir para escribir todos estos relatos, sí que le dio otro giro a la rítmica con la que él escribía sus cuentos, sus relatos. Buen punto. El desenlace del cuento tiene que ver mucho con el sentido de culpa. Sin embargo, la obsesión, como habíamos estado hablando, está presente. Me parece muy interesante la importancia que se le da a dejar claro que no está loco, más allá de negar la culpabilidad del acto. ¿Cuál crees que sea el trasfondo en ese sentido, en el insistir en que no está loco, sino que al final lo que le importa es, porque pareciera más una confesión, si vemos al final el relato en sí, y es una suerte de reivindicar el hecho de que mentalmente está sano y que lo hizo por una situación que era necesaria. Aunque si vemos el contexto, pues loco quizás no esté o no estuviera, pero bien que al final en un juicio de los que se ejecutan en estos tiempos podría alegarse una defensa de, no recuerdo el término, pero una locura temporal. No recuerdo exactamente cómo es. ¿Qué pensás? Creo que cuando él dice, ustedes me creen loco, lo único que está haciendo es como hacer o implorar que se le tome en serio lo que él está hablando, porque cuando vos te salís de lo común, de lo que se habla normalmente, de lo cotidiano, la gente tiende a pensar que te has salido como del guión que estamos destinados a hablar todos los días, de deportes, de política, de tragedia, de guerras y de todo lo que vivimos a diario. Entonces, cuando él estaba diciendo, ustedes me creen loco, solo estaba tratando de encontrar cierta complicidad, o con el lector, para los que están leyendo el cuento, o si nos vamos a la escena del cuento, con alguien que lo pudiera estar escuchando. Esa caída que provoca la agudización de los sentidos, porque es una caída, creo que él lo único que buscaba era aferrarse a algo, aferrarse a esa complicidad que yo pienso que pudo estar buscando, y quién sabe si la locura no es el principio de la cordura. Para mí es así. Entonces no creo que estuviera loco tampoco, yo creo que estaba hablando nada más de lo que él sentía, que eso no es locura, es el ser humano. Cuando estuve haciendo investigación para ver un poco más acerca del cuento y no guiarme o no guiarnos nada más por la parte de literatura que nos pudiera dar el cuento, se ha hecho mucha teorización acerca del cuento. Hay mucha que posiblemente, como se encuentra en internet, sean trabajos de gente que lo ha hecho por cumplir y ha copiado de otros y ha copiado de otros. Sin embargo, encontré un estudio que me pareció muy, muy interesante, en donde se hablaba de que el protagonista muy probablemente padecía de esquizofrenia. Y es más, era un estudio no acerca del cuento, sino que se hablaba de esquizofrenia
y se sacaba a colación el cuento como para hacer una cierta analogía o un cierto ejemplo, sería quizás la palabra, de lo que podría ser la esquizofrenia. A tal grado que desmenuzaban no el cuento, sino que el personaje y trataban, o lo hicieron al final, porque no soy experto en ese sentido, de endilgarle cada uno o clasificar cada uno del comportamiento que tenía para justificar el hecho de que sí padecía esquizofrenia. ¿Vos crees que pueda ser elemental o necesario entender un relato a tal grado? ¿O al final esas son cosas irrelevantes para el lector, pero que pueden ser un objeto de estudio? Va la pregunta en el sentido de que, sin haber sabido yo absolutamente nada de la teorización de la esquizofrenia y etcétera, etcétera, fue uno de los cuentos que en determinado momento me pegó mucho y me inspiró incluso, o fue, para no decirlo como que me inspiró, pero fue el detonante para yo pensar en otras situaciones, incluso escribir no mi propia versión, pero algo, un universo paralelo o un universo salido del mismo relato para poder crear algo. Entonces, a mí me tocó, en el sentido, no porque fuera mi oportunidad, sino que me tocó realmente la fibra como para provocar, generar algo. No estoy diciendo que toda obra necesariamente tiene que tocarte para generar algo literario. Me refiero al hecho de en la literatura en sí, de tocarte para generar algo en vos, generar una sorpresa, generar terror, generar cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo ves la cosa en ese sentido? O sea, realmente hay que indagar tanto en un relato, vos que también escribís, al final hay que indagar tanto en un relato como para poder entenderlo, o solo el relato en sí es suficiente como para la literatura. El poeta necesita ilusión, el político hambre de poder, el deportista necesita el deseo del éxito, y todas esas situaciones que nos llevan a hacer diferentes actividades creo que son parte fundamental de lo que al final terminamos haciendo. Lo mismo que te dije al principio, cuando estás escribiendo creo que el tema no lo tenés que elegir, sino que el tema viene a vos precisamente por lo que estás pasando, por lo que estás sintiendo, y es imposible poder diseñar o poder elaborar a partir de un diccionario, a partir de definiciones, un libro que te lleve más allá de lo que es el conocimiento, porque el conocimiento no es lo mismo que sabiduría no es la verdad, y la verdad, pues, quién sabe cuántas habrá o si hay. Entonces, la esquizofrenia es parte de, y la esquizofrenia es el resultado de, la esquizofrenia es el origen de, y bendita sea la esquizofrenia o lo que sea que haya tenido en la cabeza para poder escribir relatos tan maravillosos como los que podemos leer. Es así de increíble leerlo. Yo también lo admiro mucho. Normalmente a estas alturas del podcast, yo pregunto nuevamente si existen instrucciones para el relato, o te preguntaría si existirían otra vez instrucciones para Poe. Pero para no caer otra vez en la discusión del antagonismo que tuvimos al inicio, me parece interesante, si crees que se puede compartir, el hecho de cómo caes en la literatura y las instrucciones que existan como para eso. Porque al final es muy, sin querer pecar de clasificarte, endilgarte o enmarcarte en cierta situación, el hecho de que tengas esa pasión por la literatura no es una situación común y corriente dentro de la Guatemala que vivimos. Claro. Aunque hay muchas Guatemalas, pero estoy hablando de la Guatemala que vivimos vos, claro, y yo. Entonces, el ser esa persona y esa pasión que tenés por la literatura, ¿cuáles son las instrucciones para llegar ahí o cómo caíste ahí? Creo que es fundamental, al menos tener un encuentro
al menos fugaz con la literatura desde niño. Yo tuve la oportunidad de tener una maestra cuando estaba muy niño, en párvulos, que notaba algo en mí, creo, y me obsequiaba libros, me preguntaba qué era lo que me gustaba, y al final la literatura tiene que ser un placer, tiene que ser un deleite, tiene que ser un escape a esta realidad que como he dicho no es mala, pero sí es necesario, creo que siempre tomarse el tiempo para ir un poco más allá de lo que se nos es presentado, de lo que los ojos pueden ver. Y la literatura para mí es como el origen de nuevos mundos, de algo que realmente no se puede explicar. Y cuando el ser humano, cualquier hombre, si Guatemala empezara por tomar cualquier libro, cualquier tema, si Guatemala empezara a pensar el poder que tiene, si Guatemala empezara a definirse como lo que realmente es, Guatemala es un país maravilloso, y se dieran cuenta del potencial que tenemos, creo que nuestra realidad sería otra. Y a pesar de que se puede confirmar que hemos llegado a un punto casi irreversible, yo sigo teniendo la esperanza de que se haga un efecto dominó y que sea uno el que haga que muchos se inspiren y empiece una revolución positiva, poderosa y es así irreversible para mi país que quiero y extraño tanto. Vale la pena, si te recordaste, mencionar el nombre de la maestra. Raquel Tambasco. Bueno, saludo a la señora Raquel. Me parece interesante el hecho de que digas que extraño también, porque estando en el norte, ¿cómo se lleva esa parte porque ha sucedido, con muchos, el hecho de estar fuera y seguir buscando literatura en español? Lo del boom latinoamericano me parece increíble. Cuando se juntaron Cortázar, cuando se juntó el gran Gabriel García Márquez, cuando se juntó Sábato, cuando se juntaron todos estos genios, creo que fue algo muy importante para Latinoamérica. Un gran ejemplo de que a pesar de que nos tachan de ser como la clase baja del continente, tenemos exactamente el mismo potencial que cualquiera en toda América, y por eso mismo te hablo de que hasta que nos demos cuenta de lo que somos capaces de lograr, va a ser imposible un cambio. La literatura en castellano creo que es lo más cercano al lenguaje ecuménico que podemos encontrar. En español se puede escribir de una manera más amplia, de una manera más lúcida y de una manera más bonita que en cualquier otro idioma. Eso lo he pensado desde antes de empezar a leer a todos estos escritores, y lo sigo sosteniendo. Y no sé si Shakespeare o Bukowski o todos esos artistas de Europa o americanos estuvieron limitados por la lengua inglesa y no pudieron expresar al completo sus ideas. Parecerá que estoy alabando de sobremanera el español castellano, pero estoy casi seguro de no estar equivocado en lo que estoy pronunciando. ¿Qué pregunta no te hice que te hubiera gustado que te hiciera? Creo que sí me la hiciste, pero yo había pensado que no me la ibas a hacer, entonces yo la tenía preparada desde antes. Sí me gustó el cuento. Te dije que siempre que alguien va a introducirse en el mundo de la literatura, es muy importante que, a pesar de que sea un clásico, a pesar de que uno piense que le va a servir demasiado lo que va a leer, hay que preguntar primero, ¿te gustó? Hay que obsequiarle un vehículo que lo saque de esta realidad que te dije, que le haga sentir un viaje cómodo, que no le haga sentir tedio, que no le haga sentir que se está esforzando demasiado o que está leyendo algo que va en contra de sus intereses o de su gusto particular. Entonces,
Si me preguntas si me gustó, me encantó. Siempre es muy bonito descubrir otra faceta de un escritor y de la literatura y del ser humano. Entonces, Poe me parece increíble. Gracias. En el episodio anterior también me tomé un tiempo para hacer una invitación a participar a quienes tengan a bien pasar un tiempo platicando acerca o alrededor de un relato corto. Esta vez lo repito. Pueden comunicarse conmigo en las redes sociales a través del Twitter o el Facebook o como tengan a bien localizarme. Y tengo que agradecer también esta vez al productor ejecutivo, como le he nombrado, a Renato Hueso, que al final me ha estado pasando contactos, entre ellos el tuyo, perdón, y creo que es al final algo bueno. Como siempre le he dicho a Renato, con los deberes bien hechos, siempre adelante. Un abrazo fuerte, te deseo lo mejor. Entiendo que pues estás lejos y el ansia y la añoranza de la tierra pues siempre son fuertes pero adelante que para bien vamos. Muchas gracias. Voy a cometer la osadía de robarte 30 segundos de tu podcast para anunciar que el próximo 17 de julio va a estar publicado mi primer libro, que se llama Evelina. Lo pueden adquirir en Amazon, en Apple Books, para Latinoamérica en forma digital. Eh, También va a estar en inglés para Norteamérica. Si quieren el libro impreso, me pueden contactar a mí y yo les haré llegar el libro. Espero que sea el inicio de una aventura provechosa en la literatura y muchas gracias a vos por tu tiempo. Te agradezco mucho tu dedicación, lo que haces es increíble. Estos pequeños trabajos que, a pesar de que digo pequeño, son un movimiento muy grande en esta sociedad que te digo que está digitalizada y tal vez necesite de algo más humano y algo más simple, no lo perplejo de lo que estamos viviendo. Entonces, muchas gracias, mucha salud y más amor por la vida. Gracias, Edwin. Un abrazo Gracias, hasta pronto. y felicidades ahí por el libro. Vamos a estar Muchas pendientes. gracias.